A continuación vamos a revisar cómo se encuentra el escrutinio oficial relacionado al referéndum. Ahí estamos viendo la pregunta número 1, que preguntaba si están de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. El sí hasta el momento obtiene un 46.79%, mientras que el no alcanza un 53.21%. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía? Pregunta número 2. El sí también obtiene un 41.70% y el no 58.30%. Los votos escrutados hasta el momento en esas preguntas corresponden al 55%. Vamos avanzando con las otras preguntas, las fundamentales en lo que tiene que ver con la propuesta política y de reestructuración del Estado. También en la pregunta 3, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas? Una pregunta que se esperaba por parte del gobierno tenga un apoyo contundente. Hasta el momento esto no ha ocurrido. El no también se impone con un 53.95%. Pregunta 4, ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo en el padrón electoral? El 55.43% ha votado por el no, mientras que el sí alcanza un 44.57%. También los votos escrutados en estas preguntas alcanzan hasta el momento un 55%. Avanzamos a la quinta y sexta pregunta en este referéndum 2023, compuesto por 8 preguntas sobre las cuales votaron los ecuatorianos. Misma situación, hay un total de votos escrutados que alcanza el 55%. Vamos a actualizar esa información relacionada a la pregunta número 5, que tiene hasta el momento un 60.1%. Ustedes no ven eso ahí en la infografía, sin embargo, estamos refiriendo lo que tomamos de la página oficial. Pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar a las autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Estas dos preguntas son el centro, el meollo de la propuesta política que ha tenido el gobierno de Guillermo Lasso. El sí alcanza un 40.87% en el caso de las 5, el no 59.13%. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Por el sí 39.96% y por el no el 60.04%, también con una cifra superior al 50%. También en este momento vamos a actualizar la información respecto a qué pasa con varias de las dignidades que se eligieron durante esta jornada electoral. Acá la gran sorpresa, la victoria virtual con más del 93.65% de las actas escrutadas en la ciudad de Guayaquil. Se impone el candidato de la Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez, con el 39.74%, mientras que la actual alcaldesa de Guayaquil del Partido Social Cristiano, que ha tenido una hegemonía en la costa ecuatoriana, pero principalmente en su bastión, que ha sido Guayaquil, Cintia Viteri, alcanza el 30.31%. Más atrás, Pedro Pablo Duarte, el candidato oficialista, con el 14.37% del movimiento Suma. Ahí están los resultados, prácticamente las cosas dichas en Guayaquil, como también ocurre en la capital de los ecuatorianos, la alcaldía de Quito, en donde también la RC, partido encabezado por el expresidente Rafael Correa, a través de Pavel Muñoz, cuando hay un total del 99.36% de las actas escrutadas, alcanza el 25.20%. Le sigue el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, quien fue removido del cargo, no cumplió su periodo, con un 22.20% y con una diferencia porcentual entre el 1%, Pedro José Freire por la Alianza de Quito con el 21.92%. Estos son los resultados actualizados, oficiales del CNE.
Analizamos también lo que pasa en otras provincias, por ejemplo, en la prefectura de la Azuay, en la parte sur del país. También el candidato de la RC en alianza con Centro Democrático, Juan Lloret, alcanza el 20.21%, mientras que el candidato del oficialismo, Marcelo Cabrera, rezagado en segundo lugar con el 19.64%. Sebastián Ceballos con el 13.68% de la Unión Popular, con un total del 99.95% de las actas escrutadas. En realidad, la gran conclusión de estas elecciones seccionales es la reconfiguración de las fuerzas políticas, en donde ha tenido una gran ventaja, un resultado positivo el partido de oposición del correísmo, quien se ha alzado con la mayoría de provincias, 7 hasta el momento de las más pobladas y con más de 30 alcaldías a nivel nacional. Esto a la espera de los resultados que se vayan obteniendo de un referéndum en donde se podría esperar que el no prevalezca. Más información respecto a las seccionales, otra de las provincias más pobladas e importantes, la prefectura de Pichincha, en donde se ratifica en el cargo la prefecta Paola Pavón de la Revolución Ciudadana, también con el 27.97%, seguida de Guillermo Churuchumpi, quien alcanza el 25.55%. Él corresponde a la alianza Juntos por la Gente del partido Pachacutic, Movimientos Indígenas, mientras que el candidato oficialista, Eduardo del Pozo, queda en un tercer lugar con el 15.79%. Ahí ven ustedes las actas escrutadas, el 99.58%. Otro caso en el cual las cosas están dichas, la prefectura de Pichincha. Pasamos al Guayas, en donde también tradicionalmente había prevalecido la hegemonía del Partido Social Cristiano. Las cosas se revierten también en esa dignidad que le había sido esquiva fundamentalmente al Partido Social Cristiano. Marcela Guiñaga con el 34.40% alcanza la prefectura, le sigue Susana González, la actual prefecta, con 25.53% y más atrás Andrés Kushmer con el 11.56%.